Buenos días, mi nombre es Barbarita y estoy una vez más aquí con ustedes para continuar trabajando por el libro Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, y estamos hablando sobre el dolor, que es el primer capítulo de este libro, donde se nos desmenuza muy bien qué cosa es el dolor, cómo lo sentimos, su carácter recurrente, el daño que nos hace, el tiempo que nos tenemos que dar para percibir, expresar y sentir ese dolor, las etapas de duelo que existen y cómo las podemos ir trabajando. Y yo había dicho que al otro día íbamos a trabajar y no pudo ser, va a ser hoy. Hoy vamos a trabajar por la página 15, 16 y hasta la 17. Dice: cuando resurge una pérdida antigua y el dolor como pérdida pasada. Miren, nosotros hay títulos que son como recurrentes y que ya a uno lo hacen inferir lo que viene detrás, pero hay otros que no. Este es un título que a mí, después que lo leí, me hizo pensar en una cosa que no era lo que yo pensaba. Cuando resurge una pérdida antigua, lo primero que yo pensé cuando escuché el título es en algo que no era bueno, porque siempre pensamos que cuando tú vuelves a recordar el pasado, a traerlo al presente, te sientes incómoda, vuelves a llorar, vuelves a sentirte mal si en algún momento te resentiste con alguien, etc. Pero justamente en este libro y en este capítulo nos dicen que no es malo en el caso del dolor por una pérdida. Dice que el dolor por pérdidas pasadas puede presentarse inesperadamente. O sea, tú puedes haber tenido una pérdida como yo, que tuve hace 20 años la pérdida de mi madre, ¿verdad? Y tú puedes haber sentido y haber pasado por un periodo de duelo de esa pérdida que tú tuviste y haber pasado todas las características del duelo. La tristeza, el aislamiento, el dolor, el periodo de no querer estar con nadie, de que te dejaran sola, de estar con tus pensamientos, de estar meditando. Esa etapa normal del duelo. Pero ya pasado un tiempo, normalmente uno dice, bueno, ya pasó. Sin embargo, hay momentos en los que uno vuelve a recordar esa pérdida y uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si no? Yo no tengo por qué recordar eso que pasó hace tantos años. Sin embargo, nos dice que si enfrentamos una pérdida en el pasado, podemos preguntarnos por qué todavía, fíjense, sufrimos por esto. Y podemos haber pensado que ya habíamos superado ese dolor y aquí resurge de nuevo. Sin darnos cuenta, podemos empezar a reaccionar de la forma antigua y conocida por lo que lo habíamos hecho igual. Los hábitos y temores del pasado regresan, pero la misma respuesta que teníamos al reaccionar ante esta terrible enfermedad del alcoholismo vuelven a regresar. Sin embargo, podemos llegar a centrar demasiado la atención en otras personas hasta el punto de descuidarnos de nosotros mismos, y nuestro intento de controlar puede dominarnos rápidamente. O sea, podemos volver a tener algunos pensamientos obsesivos que no son justamente el dolor por la pérdida de un familiar. Pero sin embargo, cuando eso llega a nuestra vida, nosotros sentimos que las energías las empezamos a perder, que por qué yo estoy recordando otra vez el pasado, que por qué estoy llorando por algo que ya pasó hace tantos años, sobre todo la pérdida de un familiar, fíjense, estoy hablando de la muerte. Y sin embargo, ¿qué nos dice este libro? Nosotros tenemos, en el camino a nuestra recuperación, tenemos que pensar que todo es válido, hasta el dolor que nosotros sentimos por las pérdidas. En la página 11 de este libro dice el dolor como un proceso, y así empezamos trabajándolo. Dice: mi viaje a través del dolor es similar a mi viaje hacia la recuperación. O sea, tenemos que entender que el sentir otra vez en algún momento es recordar a tu familiar perdido, en ponerte triste en algún momento recordando algún pasaje bonito o feo de tu familiar que perdiste, o de tu amigo. Eso forma parte del proceso de recuperación, porque lo que no es correcto, y nos lo dice a nosotros, tenemos que aceptar que ya lo perdimos, tenemos que aceptarlo, no negar que estamos sintiendo algo malo. Fíjense, dos cosas: aceptación y negación. Pero cuando aceptamos la pérdida, sabemos que las pérdidas pueden pasar por etapas. Una primera etapa muy dolorosa,
Quizás pasamos una segunda etapa que le empezamos a bajar un poquito a esa intensidad del dolor. Quizás una tercera etapa en que ya se va pensando menos y una cuarta que se piensa menos, pero se recuerda. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que vamos a ir avanzando en estos temas, pero que vean, que hoy aprendamos que el dolor lo tenemos que ver como parte de nuestra vida, como parte de nuestro proceso de recuperación. Si tú recuerdas a un familiar muerto, tú que estás ahí y que conozco a muchas personas que tenemos familiares muy allegados que se nos murieron, si tú hoy los recuerdas, no es malo, pero estoy segura que hoy tú los recuerdas distinto a como los recordaste al mes, a los 2 meses, al año, a tus 3 años de haberlo perdido. Hoy los recuerdas con otra aceptación, hoy los recuerdas en otro periodo de tu vida. Hoy los recuerdas quizás en el camino a tu recuperación, los recuerdas sabiendo que fue bueno, que te quiso, que te amó, que no te amó, que hubo problemas, que no lo hubo porque era propio de la vida, pero que llegó a su final como llegarás tú en algún momento. Cuando empezamos a aceptar nuestra vida, aceptar la muerte como proceso, aceptar el dolor que sentimos ante muchos eventos como proceso, entonces estamos en el camino hacia la recuperación. Fíjense, me gustó mucho una frase, una palabra que oí aquí y se las quiero repetir para que vean que no viene de mí, viene de lo alto. Dice, con frecuencia la aceptación de nuestras pérdidas llega a etapas, o sea, llega en etapas. Miren qué curioso. Estas etapas que yo autodenominé ahora mismo 4, pueden ser 5, 10, 20, las que usted tenga como ser humano, te permiten, miren qué bonito, te permiten reconocer que si tú llegas a sentir todo ese dolor una sola vez, no lo hubieras aguantado. A lo mejor esta dosificación del dolor, por así llamarlo, estas etapas por las que atraviesa el dolor, son las que nos han permitido aguantar ese dolor, concebir ese dolor como algo normal, como algo natural, llorar ahora por mi madre, por recordar las cosas lindas, por recordar, fíjense, eso es normal. Pero miren lo que dice el libro de esto. Dice, probablemente nos sentíamos abrumados si todo ocurriera al mismo tiempo, así como sería demasiado para la mayoría de nosotros tratar de entender el programa completo de una sola vez. Claro que no. De esta manera, el carácter cíclico o recurrente, que ya lo dimos la vez pasada, del dolor, puede ser la forma en que nuestro poder superior nos protege para que no tengamos que encarar demasiado al mismo tiempo. El hecho de que vuelva a surgir una pérdida antigua no quiere decir que hayamos retrocedido. Solo quiere decir que debemos afrontar otra faceta de nuestro dolor, que tal vez no hayamos estado preparados para encararla hasta ahora. Me encantó, por lo que les explicaba al principio, cuando comencé el video. Creemos, o sea, el título nos da la sensación de que estamos ahora otra vez recordando que es malo. No. Lo que nos recuerda es que realmente hay pérdidas que no las hemos tenido en cuenta o le dimos un poco tiempo de dolor y de etapa de duelo y que aún están latentes ahí. En esta página, sobre todo en la 16, nos habla claro, y ahora voy a leer el final con el que me gustaría terminar estos videos que estoy haciendo de corta duración, que nosotros podemos recordar algunos eventos que nos han dolido y no pasa nada. Tenemos que enfrentarlo, como decíamos, como un proceso de recuperación que puede durar mucho tiempo, puede durar recordarlo toda la vida. Yo recuerdo toda la vida a mi madre, lo que toda la vida no la recuerdo de la misma forma ya. Ya hoy no me duele como me dolía al principio. Dice en la página 16, primer párrafo. Con frecuencia la aceptación de nuestras pérdidas llega en etapas. Probablemente nos sentiríamos abrumados si todo ocurriera al mismo tiempo, así como sería demasiado para la mayoría de nosotros tratar de entender el programa completo de una sola vez. De esta manera, el carácter cíclico o recurrente del dolor puede ser la forma en que nuestro poder superior nos protege, para que no tengamos que encarar demasiado al mismo tiempo. El hecho de que vuelva a surgir una pérdida antigua no quiere decir que hayamos retrocedido, solo quiere decir que debemos afrontar otra faceta de nuestro dolor que tal vez no hayamos estado preparados para encarar hasta ahora.